Ella ama su trabajo y su profesión, por eso ya lo hemos dicho. No se tomó vacaciones, tampoco feria judicial y está aquí con nuestro segmento previsional de todos los días. María Inés, gracias por estar. Hoy vamos a hablar de la liquidación de las jubilaciones, del beneficio jubilatorio, ¿sí? Sin entrar en un esquema de cómputos, vamos a hablar de lo general. Así es. Pero, en principio, hablamos de los trabajadores, sí, de la persona en actividad antes de ser beneficiario de una jubilación, ¿sí? Así es, precisamente, buenas tardes. Para llegar a entender someramente cómo es la liquidación de una jubilación, primero tenemos que partir de la base de que existen distintos tipos de trabajadores, ¿sí? Bien. Trabajadores en relación de dependencia. Acá tenemos la plaquita. Puros significa aquella persona que toda la vida trabajó en relación de dependencia, no importa si fue una o varias empresas, sí, y cuando accede a la jubilación se va a determinar el haber de una manera. Perfecto. El trabajador independiente puro, aquella persona que siempre fue autónomo, monotributista, ¿sí? No estoy hablando de los que aportan a las cajas de profesionales de la provincia. Sí. Hablo de quienes están inscritos en AFIP y aportan como autónomo o monotributista con componente previsional. Bien. O el trabajador mixto. Bien, o sea, hasta acá vamos con los químicamente puros. Exacto. El dependiente y el independiente. Así es. ¿Qué pasa con el mixto? Porque hay mucho tabú en relación a esto, porque hay gente que cree que si sos un trabajador en relación de dependencia, sí, y además autónomo, no puede computarse la jubilación o se computa de otra manera en perjuicio de ellos. Por eso no quieren tener los dos trabajos. Bueno, ese es el gran error de concepto, sí, que tenemos o que tienen los trabajadores mixtos. El mixto es aquel que tiene una relación de dependencia y además es autónomo o monotributista, que podría ser de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, o podrían ser alternados, uno antes y el otro después. Y el gran temor o el tabú que tienen es, si trabajé en relación de dependencia 10, 15, 20, 30 años y quedé sin empleo o renuncié, después no me puedo inscribir en el monotributo porque me va a bajar la jubilación, claro, porque como se toman los últimos 120 entonces. Esto es un mito, ¿no? Claro. Es así, hay que llevar tranquilidad. Exacto, llevemos tranquilidad. En la medida en que tengamos la posibilidad de trabajar y de aportar, bienvenido sea en relación de dependencia o de manera independiente. Y vamos a analizar entonces cada uno qué se toma en cuenta para determinar un haber previsional. Muy bien, ¿sí? Perfecto. El trabajador dependiente, sí, aquella persona que toda la vida trabajó en relación de dependencia, lo que tiene que hacer ANSES es tomar dos parámetros o dos ítems. Sí. Por un lado, promedio de los últimos 120 sueldos en relación de dependencia, sueldos con aportes, sí, actualizados. Bien decía Silvina cuando comenzamos la columna, no vamos a hablar de fórmulas matemáticas para determinar el haber, sino de la idea, del concepto. Perfecto. El profesional especialista sabe perfectamente cómo liquidar, cómo determinar un haber para después controlar. Bien. Y el otro tema que se tiene en cuenta es ¿cuántos años de aportes efectivamente tiene la persona? Por supuesto que sabemos que mínimo 30. Cuantos más años de aportes tenemos, tiene que ser mayor el haber previsional. Con esos dos parámetros, entonces, se aplican fórmulas matemáticas para determinar de cuánto va a ser la jubilación. Muy bien. Eso en cuanto al trabajador en relación de dependencia. Sí. ¿Qué pasa con un trabajador independiente? El trabajador independiente puro, es decir, sí, aquel que toda la vida fue independiente, entonces lo que se va a tomar es el promedio de las distintas rentas imponibles relacionadas con la categoría por la que el trabajador pasó durante toda la vida laboral. Bien. Acá no hablamos de últimos 60 meses, 120 meses, no. Acá toda la vida laboral, 30, 35, 40 años trabajando como trabajador independiente, entonces sacamos un promedio de las rentas imponibles de las distintas categorías. Vuelvo a decir, es el abogado especialista el que hace esa estimación de haber antes de la jubilación, precisamente para después buscar el mejor haber para el trabajador, ¿no? ¿Y qué pasa con el trabajador mixto, entonces? Y el último caso, que es el que siempre presenta confusión. Exacto. Si una persona tuvo las dos modalidades de trabajo en relación de dependencia y como trabajador independiente,
Entonces se va a determinar también un haber mixto, que va a tener relación ¿con qué? ¿Con qué puntualmente? Con una proporción por el tiempo trabajado en relación de dependencia. Supongamos tengo 20 años, entonces sí se van a tomar los últimos 120 sueldos de la relación de dependencia. Perfecto. Y esos 20 años, y por aparte, por el tiempo que fui autónomo o monotributista, un promedio de las categorías por las que pasé. Y de ahí se va a determinar un haber mixto. Bien. Entonces, a ver, como es decía, muy fácil entonces, porque se computa el del trabajador independiente, se computa el del trabajador en relación de dependencia, y por el una tiempo. mixtura de esto es simplemente lo que surge a la luz de calcular el del trabajador mixto. Así es. Es muy fácil el cómputo. Es muy común que haya personas que tengan 30 años o más en relación de dependencia. Claro. Y tal vez lo del trabajador independiente sume o no. Pero si suma o no, vuelvo a lo mismo. Perfecto. Es el profesional especialista el que va a determinar cómo armar y cómo presentar el expediente. Pero de ninguna manera, quiero que quede esto claro, si usted trabajó en relación de dependencia y por X motivo dejó ese trabajo y después fue autónomo monotributista, de ninguna manera se pierde ese tiempo trabajado en relación de dependencia y esos sueldos que sin dudas van a mejorar ese haber previsional. Nada se pierde, todo se transforma en dinero. Sí, claro que sí. Así bueno, es. a nosotros nos quedó clarísimo, podemos ser hasta tus compañeros en la asesoría, pero para aquellos que todavía tienen dudas o inquietudes, ¿a dónde? Sí, con mucho gusto pueden consultarnos en Mendoza 949 de lunes a viernes de 9 a 18 y le tomo la palabra a Silvina y cuando quieras se incorpora a nuestro equipo como asesora. Gracias, María Inés, nos vemos el próximo jueves. Así si Dios es, quiere. acá estamos. Gracias.